1918. Casi 4 años de fieros combates culminaron en un asalto de los alemanes. Los británicos y franceses se enfrentaban a la derrota. Entonces, a mediados de año, los aliados contraatacaron. El equilibrio de fuerzas en las trincheras se rompió de repente. Los cañones callaron. Todos nos quedamos quietos, nos miramos unos a otros, porque de repente nos dimos cuenta de que no teníamos objetivos, no teníamos nada que hacer. Para los aliados fue el año más duro de la guerra. Después de la masacre, queda la esperanza de que esos millones de hombres no hayan muerto en vano. Nos volvimos locos, locos. Abrieron las puertas y todo el mundo bajó a tierra y bailamos por las calles con los heridos y las chicas. Esta es la historia de 1918, el año que lo cambió todo. Y la veremos por primera vez en color. Primera Guerra Mundial en color. Victoria y desesperación. En enero de 1918, después de casi 3 años de guerra en el frente occidental, los británicos habían sufrido 2 millones de bajas, entre muertos, heridos y prisioneros. Los franceses, 3 millones. El ejército francés aún se estaba recuperando de los motines de la primavera de 1917. El ejército británico se encontraba abatido por el cansancio. Y tanta lucha era solo por unos pocos metros de barro francés y belga. El primer ministro británico, David Lloyd George, creyendo que sus generales habían malgastado vidas en Passchendaele a finales de 1917, se negó a enviar más refuerzos. Tanto en el frente como en el país, la noche de fin de año de 1917 fue muy triste. ¿Cuándo terminará esta horrible pesadilla? El país está agotado. La gente ya no habla de guerra. ¿Cuándo podremos volver a llevar nuestras propias vidas? ¿Volveremos a hacerlo? Pero para Alemania, el año nuevo traía esperanzas de ganar la guerra. Los alemanes estaban por fin en posición de lanzar una gran ofensiva final. Los rusos habían pedido la paz y ya no participaban en la guerra, lo que significaba que los alemanes tenían miles de soldados disponibles para mandarlos al frente occidental para la gran ofensiva. El comandante alemán del frente occidental, el general Erich von Ludendorff, se preparaba para la batalla. El ataque por el oeste iba a ser una de las operaciones más difíciles de la historia. Estaba completamente seguro de eso y no lo disimulé. Alemania tendría que darlo también todo. El 21 de marzo de 1918, el ejército alemán atacó en un frente de más de 100 kilómetros. La ofensiva se conoció como Ofensiva Ludendorff y fue el mayor ataque que se haya visto jamás con armamento moderno. 6.500 cañones y 500 morteros dispararon simultáneamente por todo el frente. Winston Churchill, que había vuelto al gobierno como ministro de municiones, visitaba el cuartel general del ejército en Francia. Igual que un pianista recorre el teclado desde los agudos a los graves, en menos de 1 minuto se levantó la salva de cañonazos más tremenda que haya visto nunca. Después del bombardeo de artillería, las tropas de asalto alemanas pasaron a la acción. El gran momento había llegado. Lo que más dominaba entre la confusión que sentíamos era la rabia, el alcohol y la sed de sangre al asaltar de una forma lenta pero irresistible las líneas enemigas.
Abrieron sobre nosotros un fuego cerrado de ametralladoras. Las primeras tropas de asalto avanzaban como perros tras un rastro fresco. Eran muy audaces. El 21 de marzo se convirtió en uno de los días más dramáticos de la guerra. Los soldados alemanes quedaron sorprendidos. Aquello parecía una gran victoria. Lo que no nos atrevíamos a desear se convirtió en realidad. La artillería enemiga quedó silenciada, fuera de combate, con un tremendo golpe. Salimos de la trinchera y vimos maravillados la columna de fuego que dominaba las líneas inglesas y las nubes de un rojo de sangre que flotaba sobre ellas. Nos bombardearon con todo lo que tenían a mano. Al alba, vimos a los alemanes avanzando por el valle. Mandamos corredores al cuartel general del batallón para que pidieran instrucciones. Los 2 primeros cayeron muertos o prisioneros. El tercero volvió para decirnos que los alemanes estaban desayunando en la cocina del cuartel general. En 15 días, el ejército alemán avanzó 35 kilómetros de un frente de 80. Fue una franja enorme de territorio conquistado en comparación con el punto muerto de los últimos 3 años. La batalla había terminado antes del 4 de abril. Fue una victoria brillante, y así la recordará la historia. Lo que no habían logrado los ingleses y franceses lo habíamos conseguido nosotros en el 4º año de guerra. Ahora estamos pasando por el momento más crítico que hemos vivido. Los alemanes son muy buenos luchadores y tienen una organización fantástica que les apoya. Pero los alemanes no habían conseguido infligir al enemigo una derrota decisiva, y el comandante británico Sir Douglas Haig reunió a sus soldados con un solo grito. Muchos de nosotros estamos cansados. A los que lo están, les diré que la victoria siempre es para el bando que más resiste. No tenemos más remedio que luchar hasta el final. Cada posición debe mantenerse hasta el último soldado. Aunque estemos contra la pared, debemos luchar hasta el final, convencidos de la justicia de nuestra causa. Ahora hemos visto la guerra en serio. Lo hemos pasado muy mal, pero aunque agotados, no nos damos por vencidos. Y los soldados están muy alegres. Te parte el corazón pensar en todos los chicos estupendos que han caído. No sabíamos nunca cuándo vendría el ángel negro con el billete para la barca. Oías una explosión y todo se llenaba de metralla. Una herida de metralla es mucho peor que una de bala. La metralla, si te da de lleno, te puede destrozar. Para los aliados fue el momento más crítico de toda la guerra. Los alemanes estaban a punto de abrirse paso y separar al ejército francés del británico. Y por eso, entre otras cosas, el general Foch, comandante francés, fue nombrado comandante en jefe de los aliados. Porque así, un solo comandante en jefe podía ordenar a los británicos y franceses que colaboraban y los alemanes no podrían dividir y vencer al separar los 2 ejércitos. Ludendorff puso los ojos en París, que estaba solo a 140 kilómetros. Si los alemanes conquistaban París, la victoria sería suya. El 26 de mayo, el ejército alemán renovó su ofensiva. Los alemanes abrieron fuego, el más fuerte que había oído jamás. A esta clase de artillería la llamaban Trommelfeuer, que significa fuego de tambor, y era una descripción muy buena. Era como un redoble en un tambor de hojalata enorme. En 4 días, los alemanes avanzaron 50 kilómetros y llegaron al Marne. La capital francesa estaba a la vista. Pero la suerte empezaría a cambiar con rapidez. Los primeros 2 meses de la ofensiva Ludendorff habían causado más de 350.000 bajas aliadas entre muertos, heridos y prisioneros.
Pero los alemanes habían sufrido casi otras tantas. Estaban muy dispersos, pero sus comandantes pedían un empujón más. En julio de 1918, el alto mando alemán aún conservaba cierto optimismo, pero eran muy conscientes de que se les terminaba el tiempo. Habían atacado 4 veces y no habían logrado derrotar definitivamente a los británicos y franceses. Los norteamericanos habían entrado en escena y los alemanes decidieron lanzar una última ofensiva sobre el río Marne. El 15 de julio atacaron 52 divisiones alemanas. Las defensas francesas estaban bien preparadas. Cuando llegaron las tropas de asalto alemanas, estaban fuera del alcance de la artillería de apoyo. Los tanques y la infantería aliada contraatacaron. Por fin a los alemanes se les había terminado la gasolina. Sus grandes ofensivas eran un intento desesperado de terminar con la guerra cuanto antes, y en cierto modo habían estado a punto de lograrlo. Pero poco a poco, al atacar distintos puntos de la línea, habían llevado a su ejército a un punto muerto. No tenían nada más que dar. Ludendorff sabía que le había fallado la jugada. Todo lo que yo temía, los peligros de los que tantas veces advertí, se habían convertido en realidad. Nuestra maquinaria de guerra ya no era eficaz, aunque la gran mayoría de las divisiones seguían luchando heroicamente. Un nuevo millón de soldados norteamericanos había llegado al campo de batalla. Los aliados ya podían pensar en el contraataque. La guerra no solo estaba cambiando de signo en el frente occidental. En octubre de 1917, un ataque de los alemanes y austríacos al norte de Italia había obligado a batirse en retirada a las tropas italianas. Por fin, los italianos consiguieron mantener una posición a 25 kilómetros al norte de Venecia, mientras las tropas británicas y francesas corrían a ayudarles. Pero en junio de 1918, después de 6 meses de reagrupamiento, los italianos estaban dispuestos para el contraataque. Los británicos estaban sorprendidos por el cambio en la moral de los italianos. Las noticias son espléndidas. Los italianos han reforzado completamente la línea y todo el mundo habla del principio del fin. Los austríacos están hechos polvo y habrá problemas cuando su derrota llegue a saberse. Todos supimos que Italia se había salvado y nos alegramos juntos. Pero no sabíamos que Austria y Hungría estaban condenadas y desaparecerían de la lista de grandes potencias. Pero la guerra tenía que ganarse en el frente occidental. A partir de ese momento, las tácticas aliadas se iban a combinar con el armamento y los recursos humanos para producir el mayor despliegue de fuerzas militares que haya visto el mundo. El 4 de julio de 1918, una división australiana dirigió un ataque a pequeña escala, pero demoledor. Fue una auténtica lección de cómo librar una batalla. La infantería avanzaba tras los tanques, apoyada por gran cantidad de artillería pesada y barreras de ametralladoras del cuerpo de ametralladoras. La aviación real también apoyó, soltando por primera vez bombas con paracaídas. Fue un éxito, sobre todo por el secreto con el que se desarrolló. Los alemanes no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir y la sorpresa fue total y absoluta. Aprendiendo del éxito australiano, los comandantes británicos y franceses planearon un ataque parecido, pero a gran escala. Los aliados concentraron una gran fuerza cerca de la ciudad de Amiens, con 530 tanques británicos y 70 franceses a la cabeza. El 8 de agosto, a las 4 de la madrugada, y aún escondida por una niebla que seguía protegiendo los preparativos de la noche anterior, nuestra artillería abrió un fuego intenso que destrozó las baterías de cañones enemigos.
El enemigo, sorprendido por la violencia y la rapidez del ataque, se replegó con gran confusión, abandonando gran cantidad de provisiones. Y de repente, con un gran rugido, más de 1000 cañones iniciaron su sinfonía. Al instante, todo el conjunto empezó a avanzar. Los soldados, las unidades, los vehículos, los tanques, barriéndolo todo sin piedad, de una forma irresistible. Hemos avanzado 10 kilómetros. Aquí empieza la guerra de movilidad. Para los aliados fue el mejor día de la guerra hasta entonces. El ataque fue tan rápido e inesperado que un jefe de brigada alemán fue capturado mientras desayunaba. La organización era perfecta para avanzar. Íbamos a una velocidad tremenda. Era fantástico volver a avanzar, y no como en marzo, cuando íbamos de retirada. Los aliados avanzaron unos 12 kilómetros y los alemanes sufrieron unas 27.000 bajas. Esta era la clase de victoria que se echaba de menos en el frente occidental desde 1914. Durante el mes siguiente, los aliados empujaron a los alemanes a retroceder 40 kilómetros de un frente de 65. Los comandantes aliados veían una transformación sorprendente. La disciplina del ejército alemán se degrada rápidamente y los oficiales alemanes ya no son lo que eran. Para mí, esto es el principio del fin. Creo que los alemanes tendrán que retirarse en todos los frentes antes del invierno. Tienes muchos motivos para estar contenta en casa, pero no quiero que pienses que ya está todo ganado. Los alemanes todavía guardan muchas coces. Si podemos volver a estar juntos después de la guerra, haremos algo con nuestras vidas para demostrar nuestra gratitud por la bondad de Dios. Pero claro, aún no estoy en casa. La mayor transformación de todas fue la llegada en masa de los norteamericanos a las órdenes de su comandante, el general John J. Pershing. Aunque fuera por una cuestión de número, ahora los aliados sabían que tardaran lo que tardaran, terminarían venciendo. En julio de 1918, un año después de que empezaran a llegar, había 1 millón de norteamericanos en el frente occidental. La seguridad de los aliados aumentó con sus nuevos aliados. Hay muchos norteamericanos en el frente. Se ha forjado una comprensión mutua estupenda entre nuestros chicos y los yanquis. Seguro que los yanquis resultarán unos soldados excelentes. Me encanta. He aumentado de peso y me levanto de la cama de un salto lleno de empuje. A mediados de septiembre de 1918, los norteamericanos lanzaron el primer ataque como ejército independiente. Su objetivo era la cuña de tierra de Saint-Mihiel, en poder de los alemanes. Fue una gran victoria. Pershing estaba entusiasmado. La toma de Saint-Mihiel fue más eficaz que cualquier otra operación de la guerra para reanimar a los aliados. Pocos días después de la batalla de Saint-Mihiel, una fuerza norteamericana se unió a las fuerzas británicas y francesas para lanzar un gran ataque a la posición clave de la retaguardia alemana, la línea Hindenburg. La línea Hindenburg era una posición defensiva extremadamente dura, formada por alambradas de espinos, de torretas de cemento. Si los alemanes iban a ser capaces de detener a los aliados, tendría que ser aquí. Para los soldados aliados normales, atacar la línea Hindenburg era una tarea imposible. Habíamos atacado el año anterior sin éxito. Ahora íbamos a intentarlo de nuevo, pero nadie pensaba que nos saliera mejor esta vez. Hasta los australianos decían que nos estábamos dando de cabeza contra una pared. La última semana de septiembre se reunieron 123 divisiones aliadas, 500.000 de soldados. El general Foch dio la orden final para la ofensiva que podía decidir la guerra.
La naturaleza y la importancia de esta operación exige que cualquier pequeña victoria se refuerce sin la menor demora. La ruptura de una línea de resistencia debe explotarse sin interrupción hasta la máxima profundidad posible. Por eso hay que evitar paradas en el progreso de la acción. La guerra de trincheras y el estancamiento eran cosa del pasado. Gracias a las líneas de artillería cada vez más precisas que ablandaban al enemigo, los soldados aliados podían hacer realidad el deseo de Foch por una guerra de grandes movimientos. Recibimos inmediatamente la orden de atacar y nos lanzamos, aunque teníamos que arrastrar la ametralladora. Estábamos muy emocionados y había mucho ruido. Todo el rato pensábamos que nos tumbaría una bomba, pero no ocurrió. Atravesamos zanjas y alambres de espino con la ropa cada vez más mojada y rota. Al ataque. Avanzamos y apenas hemos recorrido 100 metros cuando el fuego de las ametralladoras barre la llanura. Las balas silban por todas partes. Logramos avanzar a pesar de todo. Tenemos que salir de esta zona. Si no, ni uno solo de nosotros volverá vivo. Estamos hechos un asco. Sucios, llenos de barro, mojados hasta los muslos y con la ropa hecha a jirones. Brooks ha muerto en el avance y he oído que Holt está herido por una bomba. Un operador de radio británico siguió a la infantería desde la trinchera para instalar una emisora en el frente e informar de los progresos. Pero la unidad había perdido una pieza vital del equipo. Nos encontramos con que no teníamos antena. Volví, la encontré y entonces volví a las trincheras de apoyo para recogerla. Y tuve que llegar hasta allí pisando a los muertos. Ese día solo me comuniqué con los muertos porque tenía que pisarles y decía, lo siento, chico. En 3 días, los aliados sufrieron miles de bajas. Pero el 29 de septiembre consiguieron romper la impenetrable línea Hindenburg. Las noticias de todos los frentes eran sencillamente estupendas. Al día siguiente teníamos que reunirnos. Sería la mayor batalla de la guerra y la mayor victoria. Los alemanes no tenían la más mínima posibilidad. Les atravesaremos igual que un cuchillo corta la mantequilla, decía el coronel. Comeremos la cena de Navidad en Berlín. Me convencieron. Había visto con mis propios ojos que la tarea resultaba imposible. Pero su entusiasmo era tan grande que me convenció. El ímpetu era general. Todos los ejércitos aliados atacaban por turnos. No se le podía dar al enemigo ni un momento de respiro. Había que acosarle continuamente hasta que la victoria estuviera en nuestras manos. La brecha en la línea Hindenburg fue un golpe psicológico tremendo para el ejército alemán. Ludendorff, su comandante más agresivo, decidió que había que buscar el armisticio con los aliados mientras sus soldados conservaran la capacidad de combatir. Pero Ludendorff quería un armisticio que preservara el orgullo y el territorio de Alemania. Ya en enero, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, había propuesto un plan de paz con 14 puntos que fuera honroso para todos los bandos. Los líderes y los comandantes aliados se reunieron para hablar de las condiciones de paz que podían ofrecerse a Alemania. Al mismo tiempo, Alemania apeló directamente a los Estados Unidos. Los alemanes decidieron que lo que más les convenía era intentar separar a los Estados Unidos de Francia y Gran Bretaña y procurar negociar con ellos aceptando los 14 puntos. Era un truco totalmente transparente para salir tan frescos de la situación y nadie estaba dispuesto a aceptarlo, ni siquiera los norteamericanos. Los británicos y franceses exigían que se incluyera en el Tratado de Paz la abolición de la monarquía alemana. Para los tradicionalistas como Ludendorff, eso era una ofensa.
El ejército alemán seguía dispuesto a luchar. Ludendorff había recuperado el valor y la esperanza del tratado de paz se rompió. Aunque estaba en sus últimos estertores, la guerra aún no había terminado. A mediados de octubre de 1918, una sensación de derrota se había extendido por el frente alemán. El bloqueo naval aliado había cortado casi todos los suministros de alimentos. Los barcos estaban anclados en el puerto. La gente se moría de hambre. En el frente, las raciones iban disminuyendo cada día. A pesar de la decisión del general Ludendorff de seguir luchando, otros comandantes alemanes sabían que todo había acabado. La moral de las tropas había sufrido gravemente y su poder de resistir disminuye cada día. Se rinden en masa cada vez que ataca el enemigo. No creo que podamos resistir más allá de diciembre. Ludendorff no se da cuenta de lo grave que es la situación. Pase lo que pase, tenemos que lograr la paz antes de que el enemigo se interne en Alemania. Si lo hace, estamos perdidos. Mientras Alemania seguía luchando sin sentido, para los soldados aliados, exhaustos, la guerra resultaba más vana que nunca. Ojalá los cabezas cuadradas se rindieran antes de que perdamos más hombres valiosos. Me imagino que los soldados de las trincheras no tendrán muchas ganas de saltar el parapeto ahora que tenemos la paz tan cerca. Estoy harto de esta guerra. Hoy han informado que las bajas ascienden a 253 oficiales y 6.000 soldados. En las últimas semanas, las bajas han sido tremendas, a una media de 30 a 40.000 por semana. Los hospitales están llenos a rebosar. Un auxiliar voluntario me dijo que había casos tan graves que llegaban literalmente empaquetados. Creo que podemos asegurar que no durará mucho. Los alemanes a los que nos hemos enfrentado no eran ningún peligro, solo pensaban en la paz. Los refugiados franceses y belgas volvían a los pueblos y ciudades que fueron ocupadas por el ejército alemán y arruinadas por la guerra. A primeros de noviembre, muchos soldados alemanes podían ver la ruina en sus propias filas. Los ejércitos alemanes estaban en muy baja forma. Todos los soldados y todos los civiles tenían hambre. Las pérdidas materiales no podían reponerse y los soldados que llegaban al frente eran demasiado jóvenes, mal preparados y poco dispuestos a jugarse el cuello, porque se veía que la guerra era una batalla perdida. Ludendorff seguía queriendo luchar y apeló al ejército alemán para que rechazara las ofertas de paz. Pero entonces el país se hundió de repente. El 26 de octubre el Kaiser expulsó a Ludendorff por insubordinación. 2 semanas más tarde el propio Kaiser abdicó y se marchó al exilio. Los políticos alemanes que quedaron atrás supieron que tenían que someterse a los términos de los aliados. A las 5 de la madrugada del 11 de noviembre se firmó el armisticio en un tren en la campiña francesa de Compiègne. A las 11 en punto del día 11 del mes 11, los cañones del frente occidental callaron. Todo se detuvo y quedó algo que solo puedo definir como un silencio mortal. Y todos nos quedamos quietos, nos miramos unos a otros, porque de repente nos dimos cuenta de que no teníamos objetivos, no teníamos nada que hacer. Era una sensación muy extraña. Habéis ganado la mayor batalla de la historia y habéis rescatado la causa más sagrada de todas, la libertad del mundo.
Tenéis todo el derecho a estar orgullosos, porque habéis coronado vuestros estandartes de gloria inmortal y os habéis ganado la gratitud de la posteridad. Nos volvimos locos, locos. Abrieron las compuertas y todo el mundo bajó a tierra. Y bailamos por las calles con los heridos y las chicas. Nos volvimos todos locos. Supongo que fue el día más memorable de la historia del mundo. Las calles se pusieron tan llenas que no se podía ni andar. Las multitudes vitoreaban a los soldados, las chicas iban a hombros de los soldados y los soldados a hombros de los civiles. Pronto devolveremos las mulas y volveremos a casa, donde podremos comer azúcar, dormir en camas, quitarnos los piojos, ver a nuestras familias y perseguir a las chicas. Las novias, los hijos, las hijas y sobre todo las madres abrazaban a los héroes que regresaban. Estaba contenta de tenerme con ella. Yo era su niño guapo. Estaba tan pendiente de mí, contenta de tenerme con ella. Estaba contenta de tenerme con ella. No podía pensar en nada más. Menos mal que ha vuelto a casa sano y salvo. Mientras cumplíamos con las formalidades para desembarcar, una idea extraña e irreal se me pasaba por la cabeza. Yo tenía un futuro por delante. Hacía años que no pensaba en eso. Cuando los soldados volvían y contaban lo que habían pasado, la gente no lo comprendía. No se hacía a la idea de lo que habías pasado. Me alejé del ejército y cuanto más lo pensaba, más me alejaba. ¿Por qué dos civilizaciones tienen que ir y dispararse mutuamente? Es un asesinato. Si existe un Dios, ¿por qué no frenó al Kaiser? ¿Y por qué no frenó a Hitler? ¿Por qué sacrificó todas esas vidas? Para los británicos, el año más costoso de la Primera Guerra Mundial no fue 1916, el año del Somme, ni 1917, el año de Passchendaele, sino 1918, el año de la victoria. Victoria que llegó después de unas cuantas ofensivas alemanas a primeros de año, pero lo más importante es que en 1918, el año en que se ganó la Primera Guerra Mundial, perdimos más soldados que en toda la Segunda Guerra Mundial. Pero por el momento todo era alivio y las ciudades francesas recibían con alegría a sus libertadores. Bélgica, que fue el objetivo del primer gran acto de agresión en 1914, celebró la liberación. Cuando volvió su rey, se encontró con una ruidosa celebración en Bruselas. El ejército alemán emprendió el camino de vuelta. Normalmente, el regreso a casa debería haber sido deprimente, pero la gran alegría y el alivio que sentíamos de que la guerra hubiera terminado por fin dominaban totalmente nuestras emociones. No sabíamos lo que nos esperaba en la vida civil, pero seguro que sería mucho más fácil. No tenía ningún miedo del futuro. En los términos del armisticio, las tropas alemanas que siguieran de uniforme podían marchar de vuelta a Alemania. Y pienso que eso fue un gran error, un error psicológico de los aliados, porque permitía que los alemanes se engañaran pensando que no habían sido derrotados del todo, porque sus tropas volvían por su propio pie y no eran devueltas como a prisioneros. 12 días después de firmar el armisticio, la armada alemana se rindió oficialmente y entregó sus barcos a los británicos.
Los oficiales y los soldados ingleses subieron a cubierta. Apenas nos latía el corazón y nos mordíamos los labios desafiando nuestra vergüenza. No era vergüenza, porque pensábamos con orgullo en todas nuestras victorias y proezas heroicas. Cuando se izó la bandera inglesa, nos volvimos y miramos hacia nuestro propio país. La flota de Alemania zarpó hacia la base británica de Scapa Flow para ponerse bajo control aliado. 9 meses después, en un acto final de desafío, los marinos alemanes hundieron sus propios barcos. Una pequeña luz entre las tinieblas para el derrotado comandante alemán. La historia del pueblo alemán termina de momento con la paz. El futuro se ve muy oscuro y el único destello han sido las acciones de nuestros hombres en Scapa Flow. Se han desvanecido todas las ilusiones. Estamos ante la nada. Vimos los barcos en Scapa Flow. De algunos aún se veía la chimenea y parte de la cubierta superior. Estaban en el fondo, hundidos. No podíamos creerlo. Las tropas aliadas cruzaron la frontera alemana para ocupar el Rin. Por fin hemos alcanzado nuestra ambición y la victoria ha quedado demostrada. El Rin alemán, está vigilado por tropas británicas y la bandera británica ondea sobre Colonia. El Kaiser no va a tomar la cena de Navidad en Londres, sino que nosotros la tomaremos en el corazón de Alemania. En enero de 1919, los delegados de las agotadas naciones europeas llegaron a París para una conferencia de paz. No fuimos a París para liquidar la guerra, sino para fundar un nuevo orden en Europa. Preparábamos no solo la paz, sino la paz eterna. Sentíamos como un halo de misión divina. Teníamos que estar atentos, ser formales, puros y ascéticos, porque nos proponíamos lograr cosas grandes, nobles y permanentes. Los primeros ministros británico y francés, David Lloyd George y Georges Clemenceau, y el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, decidirían el futuro de Europa. Para Lloyd George y Clemenceau, la prioridad era suprimir la capacidad de Alemania para hacer la guerra. Insistieron en que Alemania debía entregar todos los aviones, tanques y submarinos, mantener su ejército por debajo de los 100.000 efectivos, rendir todas sus colonias y pagar una compensación financiera. También debía ceder terreno por el este al nuevo Estado independiente de Polonia. Para algunos delegados que habían viajado a París con grandes esperanzas, los términos eran muy severos. Si yo fuera alemán, no firmaría de ninguna manera. No les deja esperanzas ni ahora ni en el futuro. Los vencedores tenían el poder. Como diría Lloyd George ante la Cámara de los Comunes, los términos de la paz son terribles en muchos sentidos para imponérselos a un país, y terribles fueron los crímenes que hay que compensar. El 28 de junio se firmó el Tratado de Paz en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles. De repente, desde fuera, oímos el estallido de los cañones saludando con salvas. Anunciaban a París que se había firmado el segundo Tratado de Versalles. Las naciones vencedoras celebraron desfiles de la victoria y la vida pudo volver a la normalidad. Pero el presidente Wilson tenía una ambición mayor. Un nuevo mundo que la guerra no volviera a destruir. Un mundo con un nuevo organismo internacional que salvaguardara la paz. La Liga de Naciones. La Liga se fundó el 24 de abril de 1919. La primera vez que la propuso, Wilson dijo: es una garantía definitiva de paz. Es una garantía definitiva contra la agresión.
Es una garantía definitiva contra todo lo que ha estado a punto de llevar a la ruina toda la estructura de la civilización. Pero los Estados Unidos se replegarían en el aislacionismo. Las naciones europeas volverían a sus luchas intestinas y las esperanzas de Wilson se convertirían en humo. Los 4 años de guerra habían alimentado nuevas ideas revolucionarias. Se dijo que la culpa era del orden del viejo mundo y se cuestionaron los sistemas políticos tradicionales. En Londres hubo una oleada de huelgas y protestas en la industria, incluyendo huelgas de soldados que querían ser desmovilizados. En los Estados Unidos, una organización llamada Trabajadores Industriales del Mundo sembró el caos en las calles. La punta de lanza de la revolución eran los bolcheviques rusos, que en esos momentos estaban amenazados porque el país degeneraba hacia una sangrienta guerra civil. Matemos a nuestros enemigos sin piedad, a miles. Por la sangre de Lenin, que corran ríos de sangre burguesa. La revolución bolchevique había asustado a la gente por toda Europa. Los políticos no tardaron en explotar sus miedos. En Italia, Benito Mussolini prometió lo que él llamaba la tercera vía, sin comunismo ni capitalismo. Su partido se llamaba el Partido Fascista. La nueva República Alemana, consumida por la amargura de la derrota, estaba asediada por extremistas, tanto de izquierdas como de derechas. En Alemania hay una guerra civil. Se destruyen propiedades alemanas, el dinero público se malgasta y se emplea en usos egoístas. El pueblo, hundido en lo más bajo, se regodea en la libertad de la revolución. Las masacres en las calles se hicieron habituales. Alemania, que ya había sido humillada por sus vecinos, parecía ahora dispuesta a destruirse en luchas intestinas. El país reclamaba un nuevo líder fuerte. Esperemos que Alemania encuentre jefes que la guíen y que estén dispuestos a aceptar responsabilidades como los comandantes en el campo de batalla. Hombres de propósito y voluntad firmes, capaces de insuflar nuevo vigor a nuestra débil vida nacional. Hombres que unan nuestras fuerzas creativas en una gran obra de construcción. Ludendorff, el hombre que casi ganó la guerra para Alemania, pero terminó llevándola a la derrota, encontró la respuesta en la figura de un joven cabo austríaco llamado Adolf Hitler. La Primera Guerra Mundial tenía que ser la guerra que acabaría con todas las guerras. En cambio, solo fue el primer acto de un cataclismo europeo que volvería a arder al cabo de solo 20 años. No envejecerán como hemos envejecido nosotros. La edad no les agotará, ni los años les condenarán. Cuando se ponga el sol y cuando salga, les recordaremos. Habremos resistido y habremos sufrido, y muchos hombres habrán sido masacrados. Ahora sus nombres están en la puerta de Menin. Miles de muertos que no tienen tumba conocida. Y muchas veces me pregunto si los sacrificios que hicimos valían la pena. Es decir, ¿nos han condenado los años? Aún hay guerras y aún se habla de guerras. ¿Valió la pena? Sí, creo que valió la pena. Porque creo que Europa es consciente. Sí, y la mayor parte del mundo se ha dado cuenta de la inutilidad de la guerra. Y yo espero que ese sea el resultado de las 2 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial fue trágica, desde luego, pero no fue inútil.
En la Primera Guerra Mundial, los aliados consiguieron una gran victoria. Impidieron que sucediera lo peor. Impidieron que una Alemania militarista y autocrática dominara Europa. Impidieron la supresión de la democracia en el continente europeo. La hora 11 del día 11 del mes 11 no ha sido olvidada ni se olvidará jamás. Pero como la distancia embota el filo de la memoria, las voces finales pertenecen a aquel momento. Esta guerra espantosa que hemos vivido durante 4 años es agua pasada. No habrá más muchachos valientes asesinados por los alemanes o envenenados con gases, ni morirán de epidemia en las trincheras. Se acabaron las largas listas de bajas para que las familias y amigos las lean con el alma en vilo cada mañana. Se acabaron las atrocidades, por tierra y mar. No habrá más barcos de pasajeros torpedeados ni ataques aéreos. Se acabó para siempre. De momento parece increíble. Demasiado bueno para ser cierto. Me separé de los demás y pasé poco a poco por Whitehall, con el corazón hundido por un desánimo helado. Todos mis amigos más íntimos se habían ido. No quedaba ni uno para compartir conmigo la altura y las profundidades de mis recuerdos. A medida que pasaran los años y perdiera la juventud y los recuerdos se desvanecieran, una oscuridad cada vez más densa cubriría a los jóvenes que fueron mis contemporáneos. La guerra había terminado. Empezaba una nueva época. Pero los muertos estaban muertos y no iban a volver jamás.